Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, noches, mañanas, lo que aplique. Estoy feliz porque estoy con alguien que está aquí a mi lado, arriba, abajo, según su encuadre. Ricardo Tavera, aplaudan amigos desde sus hogares, en sus teléfonos, en donde estén. Ricardo es productor, es director, o sea, full cine, full televisión también estuvo. Ahorita nos va a platicar un poquito más de él para que de viva voz sepan qué onda con la vida, pero es un pro. Y vamos a platicar precisamente de Niños Asesinos, que es una película muy fuerte, que también ahí chequen el videillo, pero también un poco más allá, un poco más allá. Se va a poner bueno el chisme. Primero dijo que nuestro querido invitado nos hable de él, se presente, se autopresente. Perfecto, David. Muchas gracias por justo esta invitación, este hermoso compartir con tu público, obviamente con tu contenido. Muy siempre honrado precisamente por esta gala siempre también de comunicación y también de poder acercarse también a la gente y obviamente disfrutar esto que tanto amamos que son los medios de comunicación. Exactamente como lo mencionas, aquí andamos precisamente dedicándonos al full, precisamente al cine y obviamente a la parte de la producción audiovisual profesional, obviamente ya cargada mucho más a poder hacer las cosas muy en serio y obviamente poder aportar lo más que nos permite el público en sus corazones. Y como lo mencionas, bueno, un poco de mí es precisamente, empecé ya hace muchísimos años a dedicarme a la parte de la concentración audiovisual, y digo concentración porque ha sido todo en mi vida, ¿no? Me ha hecho tanto lo bueno como lo malo. Entonces, ha sido una gama de experiencias muy bellas, la mayoría, el 90% de ellas muy hermosas, me han llevado a ser incluso otro tipo de ser humano y me ha permitido también poder hacer lo que más amo, ¿no? Entonces, de alguna manera, la aventura empezó siempre como cualquier otra persona, con un sueño, con una idea principal, con una idea echada al aire, y de alguna manera se fue cocinando con experiencias en la escuela, pidiéndome un cortometraje, luego iba más al cine, luego me enamoré de varias películas mexicanas y de ahí fue mi gran aventura para querer poder acercarme más al cine. Luego estudié ciencias de la comunicación, bueno, antes estudié actuación, mucho tiempo en Casa Azul, fui justo de las primeras generaciones importantes de esa gran institución que ha creado y crea actualmente grandes profesionales del arte. Y después me enfoqué precisamente a la universidad, a estudiar ciencias de la comunicación en la Universidad del Valle de México y luego me especialicé en cine y televisión. Ya después seguí haciendo algunos cursos, algunas actualizaciones muy enfocadas ya a la parte técnica, a la parte de iluminación, a la parte de cámaras. Sobre todo me actualicé mucho cuando hizo el cambio la parte análoga a la parte digital, que para mí fue lo máximo, ¿no? Yo amo la etapa precisamente digital del cine. Yo no soy tan fan como otros directores de la estructura del celuloide y de la parte del 35 o del 16 o de los formatos justamente más físicos. Yo soy más de la época justo digital, del 4K, ahora el 12K, que es el más grande formato actualmente entre el 12K y el IMAX. Y bueno, ese es un poquito más en la parte personal de mi trayectoria. Sí, que es bastante, ¿no? Digo, desde el dato de el tipo de cine, y sí, como dices, hay muchos que, ay, yo prefiero lo clásico, pero ya hay tantas posibilidades que mejor que aprovecharlas, explorarlas, explotarlas, ¿no? O sea, es un monstruo, es un monstruo, como las redes sociales. Exactamente. Y justamente, ya entrando un poco en el tema de Niños Asesinos, que yo sé que ya la conocen, es una historia, son 4 historias, mejor dicho, en Así es. una, muy fuertes, hablando de temas que uno podría decir, ay, ¿a poco sí? Pero claro que pasan todo el tiempo, tristemente, ¿no? Tristemente, Claro, para bien o para mal, y ahí te lo dicen, son historias reales, y ahora imagínate todo lo que está pasando allá afuera, ¿no? Muy fuerte. claro. Y entonces sobre eso quiero preguntarte, ¿cómo te llegó la inspiración o en qué momento dijiste, necesito hacer esto, ya, cine? O sea, necesito plasmarlo en algo audiovisual para que lleguen justamente todos esos sentidos, ¿no? Lo auditivo, lo que tú dices, cosas de las luces, de la actuación, todo ese monstruo, ahora Claro. ya con Niños Asesinos. Pues fíjate que fue una aventura muy linda, muy bella, que siempre estuvo cargada
de mucha necesidad, ¿no? Casi siempre lo cuento precisamente en las entrevistas cuando me piden poder acercarme a poder resolver la parte de explicarles cómo surgió. Siempre me he basado en los temas humanos. Yo soy una persona que me encanta en general el ser humano, tanto el concepto hombre-mujer como el que surja o por surgir, ¿no? O surgiere. Entonces, en esta misma dinámica, cuando hablamos precisamente del inicio de esta película, fue basado quizá en muchos elementos personales, quizá traumáticos, quizá de vivencias, tanto positivos como negativos, que me fueron obviamente llevando a la necesidad absoluta de poder hablar de una historia diferente, nueva, innovadora. Siempre para mí fue importante poder contar algo que nos deje algo, tanto a las personas como espectadores como a tu servidor. Y esa parte nos ha tenido siempre que obligar a hacer más, ¿no? Entonces la parte también de poder llegar a hacer o a llevar a cabo la película fue precisamente por un caso de, precisamente como lo contamos en la historia, del caso de los niños de Liverpool. Fíjate que me llegó por una noticia justamente ya sabes, de MSN o de Hotmail, en ese tiempo en donde te las ponía precisamente en la computadora, ¿no? Sí. A mí me llamó mucho la atención porque precisamente estaba pasando por un momento intenso en mi vida y de alguna manera esta parte lo que hizo es poder enfatizar mis ganas de poder hablar. Entonces me puse a investigar mucho el tema y también me puse a investigar mucho la historia y siempre me llamó mucho la atención tratar de explicar cuál era el fundamento o la base inicial. Siempre he creído, con todo lo que la vida me ha dado la oportunidad de estudiar, que las cosas no pasan porque sí, ¿no? Entonces todo tiene un porqué, todo tiene una razón, y sí, lo he comprobado en millones de veces, en millones de ocasiones, y de alguna manera eso me llevó a poder ir ratificando muchas cosas de las que pasamos como adultos, tienen precisamente esa definida influencia por lo que vivimos en la infancia, ¿no? Y justamente abogo o cito la famosa frase de infancia es destino, ¿no? Porque es muy real, es muy realista esa parte de que todo lo que vives, sea positivo o negativo, en tu infancia te marca, ¿no? Entonces, así empezó la aventura, Daphne, justamente con una pequeña notita, y de ahí fui investigando más casos. Hasta cuando no había tanto clickbait. En película. Y no era clickbait, por eso pasó todo. Exacto. Sí, justo no. La parte de lo que te decía, ¿no? La parte de poder vincularte con algo siempre va a estar marcado por tu destino, ¿no? Por lo que quieres hacer. Entonces, esa parte también te exige tu propia vida, resolver o solucionar cosas. En este caso, los niños asesinos es resolver su propia vida, traumas, existencias, pero de una manera llevada al límite, ¿no? Sobre todo porque una persona, ya sea niño, adulto o cualquier edad, tiene que ver con cosas que obviamente lo están marcando muy fuerte, ¿no? La parte de los asesinatos o la parte emocional y estas partes de traumas inconscientes, de cosas monstruosas que vivimos, que nos taladran día a día, no salen tan fácilmente, tienen que llevar un proceso muy largo. Desafortunadamente la historia que se cuenta en Niños Asesinos es justo un personaje o varios personajes que de alguna forma son socialmente vistos como puros o como bellos o como incluso basados precisamente en la parte de ser infantes, pues porque así obviamente lo son, donde creemos que la infancia está siempre asimilada o asociada con la parte del desconocimiento de muchas cosas, ¿no? Y sí, obviamente, pero otra parte no, ¿no? Hay niños que incluso ya son más evolucionados y tienen la capacidad de asumir más conciencia, más información, y por supuesto dejar de lado esta parte que ve la gente, ¿no? Como lo tierno, como lo lindo, ¿no? Y como lo puro, sobre todo la pureza, que creemos esa parte de nuestro inconsciente que es la semejanza de un niño, sobre todo que la gente no podemos creer, ¿no? De alguna manera que un niño pueda tener una filosofía de destrucción, ¿no? Es como lo mismo si creamos una historia subversiva, ¿no? O compleja acerca de un perro o un perrito que sea malvado, naturalmente, no nos la creemos, ¿no? Porque el símbolo del perrito es la lealtad y el amor, y lo es, ¿no? Sin embargo, nunca estamos precisamente cegados a la parte de poder contar historias nuevas y que en algunos momentos obviamente son diferentes porque salen de su propio contexto, ¿no? Sí, y es que justamente, o sea, esa es la parte también muy fuerte, el hecho de ver a que son niños
¿y qué está pasando todo eso, no? Pero efectivamente, lo que tú platicas, hay muchas ocasiones en las que las personas dicen, ay, pero está chiquito, no sabe. Claro que sabe, tan sabe y Claro, se da cuenta que por eso hay un resultado de cómo somos todos cuando crecemos, ¿no? Conforme vamos creciendo. Y lo que mencionas, justamente los personajes, sus vidas, llega un punto en donde ni siquiera es como que realmente tengan como un objetivo de vida, alguna ambición, porque realmente están tan abrumados de su contexto que o solo están sobreviviendo o solo están respondiendo a su contexto, ¿no? Por eso todo va tan fuerte todo el tiempo. totalmente, claro. Sobre todo que el contexto es súper importante, ¿no? Creemos que las cosas, de alguna forma, las personas las vivimos de una manera incidental y a veces no vemos lo que uno trae dentro de lo que está pensando en un cierto momento. La parte justo de la película trata de dejar al aire muchas cosas, sobre todo porque alguna vez me decía, ¿no? Es que no aterrizas el mensaje ni das una solución a la violencia infantil. Pues nunca fue mi objetivo. La verdad, vaya, yo no soy una persona ni creativo, ni analista de emociones, ni estudioso, docente o conferencista, enfocado a poder hacer que la gente tome una absoluta solución o partido sobre un tema. Creo que una de las cosas exitosas de lo que me ha permitido siempre avanzar es que muchas cosas las ponemos al aire, ¿no? Y se explica lo bueno y lo malo. No siempre lo bueno es bueno, ¿no? Y no siempre lo malo es malo. Por lo tanto, y más con la parte llegada o apegada a la infancia, tiene que ver con muchas cosas subjetivas, ¿no? Con la parte del crecimiento, con la educación de un adulto, con la educación de un niño y por supuesto con la serie de experiencias que va acumulando, ¿no? La película, por supuesto, que no intenta dar soluciones, no es una guía, ¿no? Ni un manual para no volverte asesino, ¿no? Sino todo lo contrario, cada persona debe y tiene que tener su propio armonioso criterio, y digo armonioso porque cada persona, sin juzgar demasiado la película, ¿no? Puede encontrar bastantes soluciones y puede darse su propio análisis y puede encontrar cosas muy personales, ¿no? De alguna forma, alguna persona saliendo de una exhibición de cine me decía, es que yo encontré más en lo que no se decía en los personajes que en lo que se decía. Y creo que tiene mucho razón, ¿no? La parte también de poder cultivar ese criterio personal, esa opinión personal, también los hace más responsables de nuestras emociones, ¿no, Daphne? Sí, sí, claro, totalmente. Es todo un tema y pues es que así es la vida. O sea, la vida no es eh, como los cuentos, o sea, no es un cuento. Ese es el tema, Exacto. ¿no? O sea, y ese es el chiste justamente de la película, que por eso, como tú bien dices, no es que sea un manual, porque así no es la vida, ¿no? O sea, es muy Claro. realista en ese aspecto. Sobre todo, ¿sabes por qué? Porque Niños Asesinos realmente es tal cual sucedieron las historias. No podríamos ponerle un final que no fuera ni una estructura totalmente dramática, melodramática, ¿no? Ujú. Fueron como fueron, ¿no? Son como son los casos. No podríamos poner un final alternativo porque no existió, ¿no? No existen esas historias porque son basadas en casos reales. Por Sí. supuesto que tiene un toque de ficción, por supuesto que tiene un toque de dramatismo, porque obviamente el cine y el arte buscan de primera instancia esa parte, ¿no? Tener la línea de poder contar una historia que sea ágil, práctica y obviamente también de alguna manera importante para la gente, para que la vea, ¿no? Y de por sí ya no había que ponerle mucho, ¿no? Porque ya de por sí Sí, eran ya historias con la base bastante ya. fuertes, ¿no? Sin embargo, pues obviamente justo la película de Niños Asesinos lo mismo que trata de integrar es precisamente esa primera idea, ¿no? De poder saber que son historias totalmente reales, basadas obviamente en una estructura dramática hecha guión y después, por supuesto, hecha lenguaje cinematográfico, pero que de alguna manera su objetivo principal es poner las cosas tal cual como sucedieron. Ujú. Y ya partiendo de eso que me dices, de la diferencia, de lo que agregan y demás, ¿cómo fue esta parte en donde tenías planeada una visión, ¿no? Que así fuera la película y cómo viste el resultado, o sea, esa comparación, ¿tú cómo la sentiste? Y cómo también te pasa, bueno, eso ya me lo puedes contar después de cómo te pasa en general en tu trabajo, esta visión de productor, de director y que de repente este es el resultado, porque supongo que ha de pasar mucho.
Mucho. Fíjate que tu pregunta me parece muy linda y muy interesante, ¿no? No, casi no me la hacen o realmente nunca la habían hecho. Entonces creo que me parece muy, muy asertivo esa parte de poder preguntar acerca de cómo lo vemos mentalmente, ¿no? Sí. Los directores, la mayoría, podría arriesgarme a decir que estamos bien locos, ¿no? Porque de alguna manera todo lo que hay en la cabeza de una persona es todo un mundo. Realmente no, la gente de pronto no tiene como mucha idea de cómo se crea una historia en la mente de un director, ¿no? Nosotros ya lo tenemos todo hecho, ¿no? Y de hecho, incluso cuando escribimos un guión, sabemos qué entonación debe tener, hacia dónde va, cómo debe gritar, por qué debe ser de cierta manera. Por supuesto, a veces nos causa complejidad, a mí más cuando llego a la fotografía, porque la fotografía era una cosa que yo no dominaba hasta hace 3 años, ¿no? Me costó mucho trabajo poder entender un lenguaje cinematográfico basado precisamente en una línea de contar cine como tal. Yo siempre les comento a mis colegas que yo crecí basado en la televisión, pero amando el cine, ¿no? Entonces el cine mismo me fue llevando a aprender, porque yo fui una persona muy televisiva. Y se nota, ¿no? Mismo carácter y mismo estructura estética que le he dado, sobre todo a Niños Asesinos, esa fue mi total intención, basada en contar esta parte muy mezclada, muy híbrida. Entonces, uno cuando trae una escena ya pensada, tiene que ser precisamente como es, porque si no nos llega a una parte que nosotros le llamamos los directores la cruda cinematográfica, ¿no? La cruda moral No lo sabía, cinematográfica. Buen dato. No, Bueno. pues mira, esta cruda moral cinematográfica nos pasa a todos los cineastas, los directores de cine. Yo creo que algunos más o menos, sobre todo los que somos más obsesivos, nos da bien duro, porque es esa parte, por ejemplo, que a lo mejor, ¿no? Tienes una locación y ya por urgencia te piden o te entregan una que de alguna forma no es lo que tú pensabas y te aferras, ¿no? Te aferras porque tenía que tener ciertos colores, tenía que tener cierta textura, tenía que verse de tal manera, la sala tenía que estar colocada de cierta manera y eso te frustra muchísimo, ¿no? Lo filmas, lo haces y sin embargo llega esta cruda cinematográfica al otro día y dices, no debió ser así. Ya me ha pasado 2 veces, ¿y qué crees que he hecho? Que no me imagino. Volví a filmar las escenas, David. No me he dejado de la cruda cinematográfica. Es que yo creo que soltar, o sea, soltar, eso es lo difícil, ¿no? Que digas, ay, bueno, porque si no lo haces, pues claro que es clavarse es que tiene que quedar así, y si lo grabas de la forma que no querías, si ya se filmó y así no iba en tu cabeza, pues seguramente está peor para ti personalmente porque has de estar pensando, es que por eso, es que por eso elegimos Definitivo. este. Y sabes que se suma mucho al problema de los directores que también somos productores, que en México somos casi todos, a que está siempre en constante enfrentamiento con la parte de la historia, ¿no? De poder hacer algo también que sea sólido y que tenga calidad. Y dos, siempre vamos en contra de los presupuestos, ¿no? La lana es nuestro más grande terror, porque obviamente, pues en Hollywood por lo menos puedes ser histérico, pero te cobijan otros 100 millones de pesos, ¿no? Échale En un millón, México, no. ahorita vemos. Sí, ¿no? Y aparte tienes 20 departamentos a tu cargo y un estudio gigante de cine, ¿no? Por ejemplo, Fox o decir Sony, ¿no? En el que de alguna manera, a lo mejor, una cosa que no te gusta, puedes encapricharte como niñito y resolverla sí o sí, ¿no? En México no podemos darnos ese lujo, ¿no? Somos precisamente creativos a merced de una industria que está actualmente renovándose otra vez, actualizándose otra vez y volviendo a ser valorada por el público. Entonces, eso me ha costado mucho trabajo como creativo, poder compaginar o poder aunar la parte del proceso artístico con el económico ha sido muy duro, sobre todo porque precisamente te enfrentas a que tú tienes una visión artística en tu cabeza, ¿no? A lo mejor tú tienes una escena maravillosa en donde hay helicópteros, carros, accidentes y toda la parte maravillosa, pero tienes 3 pesos, pues es obvio que tienes que adaptar eso a que tus 3 pesos rindan la mayor credibilidad, calidad y proceso creativo posible para que surja lo mejor y te vaya muy bien, ¿no? Sí, qué reto, ¿eh? Qué reto tan increíble, porque en algún momento, pues a mí me encanta el cine, me encanta todo eso, y hay muchos que dicen, no, pues yo voy a hacer ahorita mi corto, ya sabes, y luego me quedo pensando, es que si yo me dijera eso de voy a hacer un corto, pues es que para empezar, y justo pienso en eso, ¿no? Presupuesto, ¿y cómo lo hago?
O sea, y si tengo esto en mente, ¿cómo lo voy a hacer real? ¿No? ¿Cómo lo pones así? Sí, qué reto tan increíble, ¿eh? Sí, 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 sí. es muy rudo, esa parte de llevarlo, digo, ya estamos acostumbrados y nosotros ya antes de pensar en escenas pensamos en números. Entonces ya cuando escribo un guión, quizá me adelanto algunas cositas técnicas que podrían provocarnos un colapso energético o administrativo, ¿no? Sin embargo, como cada vez me ha ido mejor y como cada vez hemos podido ir creciendo artísticamente y contar historias con mayor capacidad, me ha aventado un poco más, pero siempre ha sido una premisa el sufrir por la parte del money, ¿no? Por la parte de los números. Ok, y ya sobre esto, regresamos un poquito a la parte de la película. ¿Cuál fue la historia que más te impactó y por qué? De las cuatro, solo puedes elegir una. ¡Wow! Solo una. Híjole, está difícil porque las cuatro, bueno, de primera instancia eran 12 historias. La película estuvo pensada como serie primeramente y después tuvimos Uf, que adaptarla y justo hubiera por las dado necesidades tantísimo. sí, exactamente, de tiempo y presupuesto. Y tuve que sacar justo de ese guión de varias historias, otras historias que me parecían súper interesantes y que también iban a estar muy buenas. Sin embargo, la que yo más disfruté haciendo fue precisamente la historia de John Venables y Robert Thompson, justamente porque fue la que me permitió poder estudiar mucho más a fondo el contenido y obviamente el entender más a fondo lo que significaba la palabra niños asesinos, ¿no? Justamente la novela, porque hicimos una novela previamente, la novela literaria la titulamos Los Niños Perdidos. Algún querido amigo me dijo, pues ponle tal cual, niños asesinos, ¿no? Aunque suene un poquito más rudo. Sí. Y fue muy bueno, creo que fue algo muy asertivo el poder ponerle justamente así, porque de alguna manera categorizó lo que directamente se pensaba. Al principio algunas exhibidoras pensaban que era una película de terror, que en realidad sí lo es, ¿no? Pero es una película de terror realista, ¿no? Sí, Más sí, bien sí, sí. es un terror realmente que tiene que dar más terror precisamente Del que porque dicen pasó, ¿no? las abuelitas, ¿no? De tenerle más miedo Justo. a los vivos y sí. Eso es muy cierto lo que mencionas, ¿no? Tenerle más miedo a los vivos es mucho más práctico que a los muertos, ¿no? Por lo tanto, de alguna manera, hacer esa historia me impactó aún más, sobre todo porque el trabajo con los actores fue lindo, con todos fue muy padre, pero con ellos dos, con los protagonistas de ese fragmento, fue muy lindo. Tuvimos un gran tiempo y largo tiempo, una gran amistad llena de mucho cariño, de mucha comunicación, de momentos muy lindos y de alguna manera los papitos también, pues obviamente como nos hicimos muy cuates, pues obviamente la confianza fue bastante importante para el proceso creativo del trabajo actoral de los niños, que de alguna manera sabían siempre ellos que se estaban enfrentando a una historia más madura, más errante en muchas cosas emocionales, porque trataban de corromper la vida de niños, ¿no? Obviamente la historia natural así es. Sin embargo, ellos nunca le prejuzgaron, nunca le pusieron un pero, nunca me delimitaron los actores, tanto los niños como los adultos, algo en particular respecto a la historia. Casi siempre sus preguntas eran más emocionales, ¿no? Casi siempre me preguntaban más en relación a su psicología, a su nivel de pensamiento y al que los llevó a poder desestructurarse de una manera tan brutal. Entonces el trabajo con ellos fue muy lindo y muy enriquecedor y siempre fue muy asertivo porque todos ellos siempre fueron absolutamente profesionales, ¿no? Muy puntuales en sus llamados, muy puntuales en los ensayos. El actor que interpreta a Carlos, que es Uriel, se aprendió el guión de toda la película, de toda. Y no nada más de esa, Wow. sino que hicimos una película después y se aprendió otra vez toda la película. Entonces, aparte de que ama el cine y le encanta la actuación, pues ver ese proceso creativo en un actor y más niño, pues obviamente nos hace a los directores más emocionados de nuestro trabajo, ¿no? Nos ilusionamos más de lo que estamos haciendo y le metemos más sabor, porque sabemos que va a rendir frutos y que cuando lo vemos en pantalla, obviamente le damos mayor capacidad de énfasis y sobre todo de alegría personal, porque estamos contando una historia que se acerca un poquito más a lo que queríamos o lo que escribimos en el guión. Y porque inspira, ¿no? O sea, el ver la energía, el movimiento, es como acordarse también de las propias ganas más, ¿no?
Siempre, fíjate que siempre un buen equipo y un buen grupo de actores siempre te va a inspirar, a lo contrario de la desilusión, ¿no? Cuando un equipo no macha mucho y mucho contigo, que ya me ha pasado en varias ocasiones, de pronto es difícil porque lo primero que hay es bloqueos, ¿no? Obviamente de comunicación, hasta de conducta o incluso hasta de compartir ideas, se convierte verdaderamente en un vía crucis en el set. Cuando uno está muy compaginado con tu elenco, aunque tengan dudas o tengan necesidades o tengan algún requerimiento, se resuelve en segundos, porque sabes que todos van en favor de que algo suceda. Cuando alguien te pone el pie, sea alguien de tu equipo de trabajo, de tu crew, de tus actores, o hasta incluso uno mismo, porque a mí ha llegado a pasar, ¿no? De alguna manera siempre vas con esa premisa de no disfrutarlo. Y en el set, obligatoriamente como director, tienes que disfrutar el trabajo, porque entonces no sale, ¿no? No sé si has escuchado un poco ese ejemplo de los tamales, ¿no? Que siempre dicen las personas que hacen tamales que los tienes que hacer con mucha alegría y con Sí, mucho sí, amor, sí. si no te hacen berrinche y no sale. Sí, 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 sí. Igual aquí en el cine, ¿no? Le vamos a llamar el fenómeno cine tamal, ¿no? Sí. En donde obligatoriamente tienes que meterle pasión y amor a la película, porque si no la misma película te pone el pie, ¿no? Y eso es muy rudo. Sí, y que veas el resultado y no transmita, yo creo que no, debe ser horrible porque pues Es horrible. ese es el punto, que transmita, que mueva, que te haga algo, ¿no? Sí, fíjate, Armando, mi hermano, que aparte es mi gemelo y mi socio, siempre me dice, ¿no? Que mueva, que haga un terremoto, que haga un temblor, sea bueno o malo, que me griten, que hagan, pero que digan, ¿no? Que me feliciten, que me besen, que me abracen o que me digan lo contrario, te quiero matar, pero que haya reacción, ¿no? El cine es Sí. reacción, ¿no? Sobre todo, sí, nosotros, Armando y yo, siempre nos preocupamos realmente más cuando no hay ninguna reacción, porque eso quiere Sí, decir que claro. verdaderamente algo está faltando. Entonces Ujú. somos ahora más responsables de las emociones de las personas debido a eso, ¿no? A que sabemos lo que significa y lo que implica cuidar la mente de una persona o de un público, o cuidar la mente de un espectador, sea positivo o negativo, porque sabemos que transmitir un mensaje siempre es complicado. Sí, y justo lo que decías del compromiso de los niños y todo este proceso, o sea, me leíste la mente, porque la siguiente pregunta era justamente, ¿cómo le hiciste para trabajar con los niños? Porque uno como espectador dice, ah, pues sí, el niño grosero, o sea, porque tú ya viste el resultado, ¿no? Qué fácil, pero ¿cómo le haces para ese proceso? Porque, o sea, yo sé que ustedes ya vieron la película y saben cómo las cosas que dicen los niños, las acciones que toman, lo que sea, y hay que estar conscientes del lado de cuando se hace, no de lo que estás viendo, sino cuando se hizo, se filmó, Exacto. actuaron. ¿Cómo le hiciste para decirles a los niños, es que ahorita tú vas a ir contra ese niño y esto, o sea, y tienes este pre de vida? ¿Cómo le hiciste para ese proceso de los Fíjate niños que lo sobre todo? primero, sobre todo en el elenco infantil, es yo de por sí con las personas trato de ser 98-99% transparente y honesto, ¿no? Casi siempre digo las cosas como son y como van, aunque duelan, aunque sean difíciles, incluso hasta que haya pelea o me peleé con alguien o nos enfrentemos, ¿no? Siempre las cosas como son para que de alguna manera la verdad nos construya. Los niños lo captan padrísimo. Cuando una persona adulta justo les transmite verdad, coherencia y transparencia, siempre te lo agradecen. Y se vio en la película, sobre todo porque muchos textos son escritos justo con una línea de profundidad, ¿no? Obviamente los artistas de guión, en este caso nosotros como escritores, tratamos obviamente de imprimirle estética, de imprimirle retórica, aunque podamos poner diálogos que sean acordes a la edad, pues muchas de esas cosas también van aunadas a la estética, van aunadas al sentimiento, al mensaje, a la coherencia cinematográfica. Entonces, en muchas de esas cosas, algunas las entendían, otras absolutamente no. Y por supuesto, yo me sentaba también con otros dos especialistas con los que trabajamos para poder explicarles lo que llevaba y lo que conllevaba la historia de un niño que de alguna forma se alargó en tomar decisiones denostivas o obviamente denostativas o difíciles o en su caso complejas y obviamente criminales, ¿no? Y obviamente lo entienden, siempre me daban mensajes y obviamente participaciones u opiniones muy asertivas, incluso más los niños que los adultos, aunque el trabajo con los adultos fue también muy bello, ¿no? El trabajo
con Alfa Costa fue muy bonito porque su hijo, que hace al pequeñito, al que le quitan la vida, en el caso justo de Robert Thompson y John Venables, precisamente es un niño, en ese entonces era muy pequeñito y obviamente entendía perfectamente bien porque siempre acompañaba a su mamá a los sets. Su mami es muy popular, muy querida, ¿no? Entonces de alguna manera siempre tuvo una inteligencia artística muy buena que ayudó a que pudiera compenetrarse esa parte. Y le pedí siempre permiso a Alfa para poder llevar a ese nivel actoral a Gianfranco. Y siempre me dijo, adelante, yo sé que tú eres muy respetuoso porque conozco el trabajo que haces con los otros pequeños en otras películas y creo que va a salir muy bien. Y yo quiero que también Gianfranco, si va a dedicarse toda su vida a esto, lo decida de una vez. Que tenga No, la o habilidad. sea, a mí se me hace algo precioso, ¿no? O sea, empezar tan pequeño y estar lleno de todo ese mundo. Y justo, o sea, es que ver todo lo que hacen, sí, me parece algo muy fuerte, porque, por ejemplo, en esta escena me viene mucho a la mente esta escena en donde explican, bueno, es que este niño molestaba a estos niños porque ya había tenido también una experiencia previa de trauma y se quedó como con esa fijación y, o sea, ese tipo de cosas que ya estás metiendo otros factores que si bien puedes explicarle a un niño de, bueno, es que genera esta parte de violencia, esta parte de trauma, pero que lo entiendan al 100 de, claro, sí, es que tiene mucho sentido porque, o sea, eso se me hace algo muy fuerte para que lo Claro. expresen, ¿no? Para que lo transmitan en la película actuando. Sobre todo, fíjate que yo me enfoqué mucho más en darles experiencias que tenían que ver con ellos mismos. La etapa o la estrategia que utilizamos los directores, que también somos actores, mucho en la parte vivencial de Konstantin Stanislavski y esta teoría acerca de las vivencias y los trenes de pensamiento, ¿no? Mucho también hacerle o transmitirle al niño este sentimiento tan agresivo, ¿no? Yo le decía, por ejemplo, en esa escena a Abraham, que es uno de los grandes actores también que participó en la película, le explicaba mucho que la agresión era justamente como el berrinche más grande que él había sentido en la vida, sumado al día más triste en su existencia. Y esta combinación de sentimientos, él las analizaba muy bien. En su entendimiento como actor decía, claro, yo sé que justamente el sentimiento de la agresión tiene que ver con rabia personal por tratar de sacar algo a flote. Y la respuesta que yo le dije cuando le pregunté precisamente cuál había sido el día que mayor berrinche había sentido, él me dijo, un día en el que yo quería precisamente poder ir a un viaje con mi familia y me dijeron que no podía ir al viaje porque estaba enfermo y yo estaba muy enojado y eché berrinche y eché berré de todo y de alguna manera entender esa parte lo llevó a sentir que la parte de un berrinche, una frustración por algo quiere decir con el no encontrar una solución fácil, ¿no? Y también con el no ser entendido. Muchas de esas cosas las aterrizaba y las bajaba precisamente a sus propias ideas, experiencias y necesidades para poder contar lo que verdaderamente sucedió sin dejar de lado la naturalidad, por supuesto, de la historia. Y ahora yo tengo un comentario de una de las historias. Yo creo que, bueno, es que con esta historia empieza la película, ¿no? La historia de Piolín, del gato y no sé si en algún momento alguien te la dijo, pero esta fue como mi perspectiva, ¿no? Yo estaba consciente de que eran historias reales, de que eran niños y demás, pero cuando vi la primera historia, dije, es que fácilmente podríamos ver esta historia como algo en donde realmente, o sea, en la realidad están actuando adultos, está pasando con adultos que en su infancia pues sufrieron distintas cosas, o sea, terribles que los hicieron ser así, ¿no? Claro, Que claro. hicieron actuar de esta forma. Entonces, bien podría ser que ahorita estamos viendo adultos, pero los estamos viendo reflejados en niños porque es el niño interior herido. Y entonces yo dije, ¿será que la película va a ser así todo el tiempo? ¿O cómo va a estar esto? O sea, a mí me daba mucho esa idea. Y como empieza con esta parte, pues me parecía precisamente muy fuerte el hecho de estar viendo a los niños y que pasaban esto y ahora tenían estas
decisiones de vamos a ir con ellas y vamos a hacer esto. O sea, no sé si alguien ya te lo había dicho, pero eso fue lo primero que me vino a la mente cuando vi la primera historia. No, fíjate que no es la primera vez y me parece muy interesante la analogía, eh, eh, justo referida a esa parte, porque sí, de alguna manera yo sí lo noté precisamente incluso cuando ya empezamos a hacer los montajes escénicos con los chicos, ¿no? Esta parte de ser un poquito más cargada al mundo adulto. Sin embargo, obviamente siempre fue mi interés, ¿no? Ver a niños un poquito más preocupados por tener una aparente madurez y reflejarla en lo que dicen y lo que hacen, es hasta incluso corporalmente, que fueran un poquito más maduros, más arriesgados y por supuesto dejar este suceso de conductas infantiloides, que incluso muchos adultos las tienen, ¿no? Al contrario, que fuera una conducta adultoide, si la podemos llamar de alguna manera, en relación a niños actuando precisamente unas historias que son totalmente descabelladas y que podrían parecer un guión de una historia, pero de ciencia ficción, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, a mí me hizo así ese quiebre de ¿qué está pasando? Y bueno, ya poniéndonos más tranquilos respecto a esa parte, cuéntanos cómo es un día en tu vida como profesional, como persona, o sea, en general. Porque siempre Claro. es muy curioso, ¿no? Pensar en, ay, ¿qué hace? O sea, ¿cómo le hace un productor, un director? O termina la película y al otro día ya nada. O sea, ¿cómo es? Fíjate que cuando uno ya está justo creativamente muy constante, pues siempre estás con la misma dinámica de levantarte muy temprano, ¿no? Irte, ya sabes, a oficina y poder resolver todos tus pendientes, ¿no? Contestar correos, organizar al equipo, preparar a la gente que te apoya, en este caso coordinadores, asistentes y equipo que está a punto de desarrollar o de empezar una historia contigo. Cuando estamos en ese proceso, ¿no? Cuando ya estamos en una línea de preproducción o a punto de contar una historia, casi siempre cuando es así me levanto todos los días muy temprano, tipo 6 de la mañana, 7, preparo obviamente toda la parte de los planes de producción, de rodaje. Por la tarde nos vemos por ahí de las 4 o 5 de la tarde con los actores para la parte de los ensayos, del montaje, y de ahí hasta las 8:30 de la noche salimos después de una larga jornada de ensayos. Después nos disponemos a poder preparar toda la parte del rodaje. Esa es la más intensa porque nos obliga a levantarnos más temprano, a resolver más cosas, a hablar con proveedores, a hablar con gente, resolver contratos, ¿no? De alguna forma casi nunca estamos con tiempos muertos, ¿no? Y menos cuando estamos en producción. Entonces, ya cuando llegamos a la parte del rodaje es obviamente la muerte súbita total. El monstruo. ¿No? Porque sí, de alguna manera tienes que hacerte del estómago rudo y estar ya como muy en gimnasio mental, porque obviamente te levantas muy temprano, te duermes muy tarde, duermes 3 horas, y así durante casi mes y medio, 2, o lo que vaya a durar tu película o cortometraje en caso, y después se va a postproducción. En esta etapa es muy similar, en un día normal es igual levantarte muy temprano, solamente que ahora te enclaustras y te esclavizas a un laboratorio de edición, ¿no? Entras a las 6 de la mañana, 7, y sales hasta las 9, 12 de la madrugada, y más cuando nosotros, te digo, como directores nos obsesionamos en que algo no está como queremos. Entonces, cuando eso pasa, le digo a mi editor, ¿sabes qué? No está haciendo lo que yo requiero. Entonces le digo, ¿sabes qué? Dame chance, yo edito lo que haga falta y tú enfócate a lo mejor en otras cosas, en otra escena, y le dedico al full, ¿no? Y me ha pasado momentos en que incluso terminando de editarla no es lo que yo quiero. Entonces es rudísimo, porque te obsesionas, no puedes dormir, y las 3 horas que tenías para dormir no duermes. Entonces te empiezas a hacer justo de una carga energética muy fuerte. Entonces, cuando es así, trato yo de relajarme, de tomarme un rico helado, de darme 2 horas de tranquilidad y volver al ritmo para poder encontrar una luz en el camino, porque si no, la parte más afectada es tu propio equipo, ¿no? Entonces eso es justamente la parte dinámica. Y ya cuando uno termina una película de su estreno, de todo el rollo, sí trato de darme un tiempecito, un tiempo de vacaciones, justo trato de irme a la playa cuando ya acabamos un proyecto, porque son como serie de cachetadones internos muy fuertes, y de alguna manera trato de darme por lo menos una semana, algún tiempecito, y luego ya estar preparando lo siguiente, ¿no? Encontrar la línea siguiente de lo que devenga, y obviamente poder que siempre estar
con algo nuevo, siempre poder aportar algo nuevo y emocionarte por lo que vayas a contar también y ir empapando a la gente que te rodea también de esa alegría. Sí, y es que justamente si no pones pausa, de repente pues te abrumas, ¿no? Y aunque a ti te encante lo que haces y demás, no es lo mismo a que estés siempre pensando, pensando, pensando y pues sí la cabeza se cansa, porque pues somos humanos, ¿no? No sé si te llegó a pasar incluso en ese proceso de edición que ya no le veías fin, ¿no? Decías, ya no se va a acabar nunca esto, no sé si te llega a pasar eso. No, mucho. Nos pasa todo el tiempo, ¿sabes? De alguna forma, incluso la película anterior que fue Juniors fue muy pesada, Ujú. incluso en edición. Entonces llegaban momentos en donde decía justo lo que mencionas, que nunca va a tener final esto. Imagínate, teníamos muchísimos discos duros de información, protecciones de información. El primer corte duró 3 horas y media, imagínate. Entonces fue toda un aprendizaje muy fuerte como artista de edición, ¿no? De poder tratar de poder entender, sobre todo porque te vuelves monstruo de tu propio producto, ¿no? Tratas de que muchas cosas queden tan bien, que quieres tanto detalle que esos detalles a veces te rebasan. Y eso es Sí. complicado porque siempre vamos en contra de esa parte técnica y artística en la que tienes que despejarte tantito, más cuando una película dura tanto, ¿no? O hay tanta gente inmiscuida, o hay tantas personas que pueden proponer incluso artísticamente. Entonces tratar de estar lo más tranquilo posible y también que sea corto el lapso. Sobre todo la última película, Juniors, para mí el proceso artístico y de producción duró 4 años. Como la pandemia nos hizo cambiar muchas cosas, se extendió mucho tiempo la producción, el rodaje, la postproducción, e incluso todo estuvo en riesgo, los pagos, hubo mucho problema, hubo también muchísimos enfrentamientos. Fue muy pesado, ¿no? Muy pesado porque de alguna manera ese tipo de golpazos no te los esperas tan directos. Entonces uno tiene que aprender a sortearlos o agarrarte, como se dice vulgarmente, los tanates con todo lo que puedas para poder hacer que funcione y sobre todo que se termine el proyecto, porque de alguna manera yo ya nunca me permito desde hace 10 años cancelar nada. Una vez que ya me aventé a decir se hace esto, lo hacemos sí o sí, porque de alguna manera siempre el cancelar antes en mi etapa de cuando no, todavía no era profesional, me costó mucho más dinero y mucho más esfuerzo que después que me volví alguien mucho más profesional. Sí, y es que no sabes, ¿no? O sea, de repente puedes decir, no, ya se cancela, pero no sabes el impacto que puede tener el resultado si dices, no, o sea, va a salir porque ya es un compromiso y se va a hacer de la mejor forma posible, ¿no? Es O muy sea, fuerte, sobre todo porque nosotros casi siempre trabajamos con gente joven, muchos de ellos que a veces es en algunos de ellos su primera vez, ¿no? En cuanto a la experiencia cinematográfica y es su más grande sueño. También vamos justamente contra los objetivos y las agendas de muchos, porque muchos apartan la parte del tiempo y de la producción con muchos meses de anticipación, sobre todo las gentes o los artistas más famosos con los que trabajamos nos atelan y nos agendan con mucho tiempo de anticipación. Tratamos pues, justo de eso, protegerlo para poder tener a la mano mucha ilusión, mucha alegría. Y obviamente cuando precisamente, como te lo planteaba, se alarga mucho un proyecto, llega a ser muy desgastante. Por lo tanto, tratamos de que la producción sea lo más ágil posible, resolviendo las necesidades lo más óptimo en sus tiempos. ay, qué cansado, qué complicado. Oye, y háblame entonces de tus proyectos próximos. Sé que viene Esperpentos, pero cuéntanos más de eso, más de lo que venga, de lo que tienes así planeado en un futuro. Pues mira, nosotros, Armando y tu servidor, siempre hacemos una agenda de proyectos a 10 años. Nuestros 10 años pasados justo terminaron en 2023. Estamos justo en 2024, la siguiente etapa de los siguientes 10 proyectos. Entonces, siempre los escribimos, hacemos su sinopsis, le damos toda una, nos emocionamos y Uy, pero qué hacemos toda una cabeza para... logística. Sí, fíjate Y que creo qué que organización, ¿eh? O sea, Fíjate que los cumplimos, los primeros 10 años cumplimos todos los proyectos que teníamos pensados, todos. Entonces sabemos que ahora nos va a ir mejor porque pues ya tenemos maestrías en cine, en sonido, en desarrollo, y en la experiencia, comercialización y además total la de... experiencia, ¿no? Total la experiencia. Creo que estos siguientes 10 años van a ser totalmente fabulosos porque de alguna manera estamos pensando una etapa comercial muy grande, ¿no? Y vamos a brincar justamente a Hollywood, aunque suene precisamente como dicen por ahí, ¿no? Muy inalcanzable, pero bueno, No, jamás, siempre jamás.
Siempre hemos tratado de cumplir todos nuestros sueños y de lograr los pasos precisamente que vamos planteándonos. Y justo estos 10 años empezaron este enero de 2024, ¿no? Arrancamos con Esperpentos, arrancamos con una historia muy loca, porque está muy locochona, en donde los personajes principales son personas que en algún momento fueron relegadas, que forman la minoría, o incluso sometidas o sobajadas por muchas cosas emocionales, y de alguna manera fueron llevadas a poder entender la existencia de una manera totalmente personal. Entonces, Esperpentos creo que va a poder llegar a tocar aún más con más corazones que Niños Asesinos o que Vidas Violentas o que El Triunfo de Vivir, sobre todo porque hablamos de esas comunidades que de alguna manera en algún momento para mucha gente no son escuchadas, ¿no? La comunidad LGBT, las personas con vitiligo, las personas con VIH, las personas con capacidades diferentes, con TDA, con síndrome de Down, hablando de una cosa totalmente distinta, ¿no? Y todo sucede en un colegio en donde la directora es una mujer trans, ¿no? Entonces ya desde ahí partimos con esta misma parte, con esta misma contar historias. Este personaje lo va a protagonizar Libertad Palomo y obviamente lo va a hacer maravilloso. Sabemos que le va a dar un toque totalmente hermoso, fino, diferente, y obviamente lo vamos a compaginar con el elenco que está fabuloso también, que ya está trabajando de manera ardua para poder entregar algo nuevo, diferente, y que sea una historia, en primera, que no se haya contado, ¿no? Porque sí está basada en algunos casos reales, pero no todo. El clímax y la esencia principal de la historia es totalmente ficción, y obviamente nuestra idea principal es hablar del bullying, del acoso escolar, sí, el tema de la violencia, que es justamente el tema que más me ha representado en mi vida, y también hablar desde el punto de vista práctico para poder entender este problema como una capacidad de hablar de nosotros mismos, ¿no? Como una capacidad, sobre todo de identificación, de reflejo de la sociedad, que a partir, ¿no?, de lo que van viviendo, quién nos ha sentido rechazado o discriminado por alguna cosa en especial, ¿no? Entonces creo que eso va a ser un fundamento importante para poder ahora conectar con las nuevas generaciones. Uy, qué fuerte, qué fuerte. Ya veremos sobre todo también la respuesta, porque la sociedad siempre está en constante cambio, pero también hay una parte que siempre está en respuesta de, ¿no? Entonces eso va a estar muy interesante. Así es. Y hablando de qué cosas vemos, qué cosas no vemos, recomiéndanos dos películas o dos series, algo para ver, algo que tú digas, ay, ahorita se me ocurre esto, o ahorita estoy viendo esto, que igual en 2 años tu opinión puede cambiar, ¿no? Porque uno nunca sabe, pero Claro. Recomiéndanos dos cosas así como, pues esta y esta. Acá Okay, siempre que sean hablamos de esas clásicos cosas. o que sean contemporáneos o que sean modernos. Cuéntanos dos clásicos y dos contemporáneos para que digamos, bueno, a ver, y de una vez, y Mira, te pongamos cara así de, a él le gusta está esto. muy buena la idea que mencionas. Por Dos eso clásicos. advierto que en un año no puede cambiar, ¿no? Porque a mí me ha pasado que luego recomiendo alguna producción y me quedo así y digo, ay, no, guácala. O sea, ¿por qué uno cambia, no? Claro. No, pero fíjate que no, como yo veo mucho cine, ¿no? Siempre estoy muy claro en lo que quiero y en lo que no. Entonces, lo único que yo, aunque no le quito todo el valor, lo único que yo no recomendaría mucho es el cine de ficheras. Yo no voy con ese cine, no me gusta, ¿no? Sin embargo, no lo dejo de lado porque, bueno, es lo que de alguna forma ha construido la historia del cine mexicano, y ni hablar, ¿no? Todo sirve y todo suma. Sin embargo, no optaría yo por ello, ¿no? A mí me gustan las cosas que tienen que ver con una esencia emocional, con algo que decir, con que el guionista o el creador se le haya quemado un poco el seso y las neuronas para poder llevar a cabo un texto, una escritura o algo que tenga que ver con decir algo que impacte y que genere ya sea un elemento sólido en el crecimiento social de cualquier persona, ¿no? Entonces, si vamos a hablar de dos clásicos, voy a recomendar uno que no pueden dejar de recordar, de ver, ¿no? Rojo Amanecer, Claro, la voy a súper recomendar como clásico, porque, híjole, esta película a mí me marcó muy cañón, ¿no? Es una película que muy dirigida por el maestrazo Jorge Fons, ¿no? Es uno de los papis incidentales de mis películas, ¿no? Amo su trabajo, su visión, el desarrollo de cómo enfocó la parte del cine social, que es a lo que yo me dedico, en relación a contar una historia en donde era solamente una locación, ¿no? Entonces,
está Sí. cañón, ¿no? Yo respeto mucho esa película, la adoro, me encanta, la prolifero cada que puedo, ¿no? Y siempre voy a estar en pro de que se siga viendo, ¿no? Porque Ujú. de alguna manera nos ha construido como sociedad, y hablar del 68 es hablar de las emociones de todo un país, ¿no? Entonces, Sí. esa es una de las de la línea. Y otra que es muy poco mencionada y que actúa también una de las grandes actrices de México que justo protagoniza Rojo Amanecer, es la maestraza, ¿no? María Rojo, ¿no? Sí. Voy a recomendar La Tarea. La Tarea es una película maravillosa también, clásico, clásico, que quien no la ha visto, yo creo que tiene que estudiarla, porque es una película de culto, ¿no? Quizá no lo sea como tal de culto, pero yo la considero así porque es una película también contada realmente en un solo lugar, en un solo espacio, con ciertos fragmentos diferentes, muy dirigida hermosamente por el maestro Jaime Humberto Hermosillo, que de alguna manera también, pues obviamente enfocó toda esta parte de poder hablar de los temas tabús de la época, ¿no? En pleno 1991, si mal no recuerdo, que es justo el año en el que se estrenó, pues hablar de esos temas era casi, casi imposibles, ¿no? Entonces La Tarea es una cosa que al final tiene esta cosa que a nosotros los creativos y cineastas nos gusta mucho, que es una vuelta de tuerca, ¿no? La vuelta totalmente inesperada que te sorprende, que te apasiona, que te gusta, y que de alguna manera, pues obviamente te da ese sorpresivo cambio, ¿no? Que dices, ¡ah! No me lo esperaba, ¿no? Entonces, justo es justamente la parte que yo recomendaría, que yo obviamente definiría como parte de si te quieres dedicar a hacer cine artístico o cine, a lo mejor no artístico, pero social como el mío, pues obviamente lo veas, y si eres una persona público, te va a enloquecer porque te va a poner a girar el coco y a mover la ardilla, que es lo que nos hace falta como sociedad, y a que de alguna manera también despeguemos un poco la parte de las redes sociales, en las que, incluyéndome, estamos obsesionados, ¿no? Yo me considero también un obsesivo de las redes. Sin embargo, como una figura de alguna manera creativa, o de alguna manera artística para nuestro México actual, pues sí, siempre trato de alejarme de esta parte para poder ver cine, ¿no? Dedicarme a ver otras propuestas artísticas en tantas plataformas tan bellas, que justo ahí donde están las películas de su servidor, hay mucho cine de mucha calidad en Prime Video, en Tubi, en ViX, en Canela TV, en Butaca TV, en Filmin Latino. Ahí donde están también todas mis películas, acérquense a ver otras historias que de pronto no conocemos, pero que son muy sorpresivas, son sorprendentes, ¿no? Y del cine mexicano actual, ¿no? Hay una serie de obras muy bonitas que de alguna manera les voy a recomendar también, de cine mexicano, porque de alguna forma también tienen algo diferente, nuevo que aportar. Algunos pueden o no ser tema de social, o como lo deseen ver, pero está Cuento de Hadas para Dormir Cocodrilos. Es una historia que muy poca gente del cine mexicano, o del público mexicano, conoce, pero de alguna manera es una historia muy linda, que está llevada con mucha delicadeza, que a lo mejor no es una historia que pueda ser absolutamente extraordinaria, pero que la fotografía es muy bella, las actuaciones son muy sólidas, la parte también de la actuación obviamente está muy bien dirigida, sobre todo porque cuenta historias que tienen que ver con un México distinto, esto, para poder decir que de alguna manera las historias también de nuestro país tienen que verse desde otro punto de vista, desde otra ventana, ¿no? Sobre todo porque la historia en general, para no decirles mucho, es que es un hombre regresa a la casa de su infancia para visitar a su papi, ¿no? Y al hermano, ¿no? Y con quien ha llevado mucho tiempo, y descubre que murieron hace 15 años, ¿no? Esa es la base inicial de la película, la dirige Nacho Ortiz, que también es uno de los grandes, y de alguna manera, pues obviamente siempre va a estar cargada obviamente a poder tenerlo diferente, ¿no? A poder tener diferente visión de las cosas dentro de la estética. Y la otra es una película mexicana que me encantó, que es de 2021, que se llama Cosas Imposibles, que la pueden ver en Prime Video. Me encanta, una historia actualmente muy bella, actuada magistralmente por la señorona doña Nora Velázquez, y también Benny Manuel, que también se me hace un talentazo.
Entonces estas películas son muy bonitas, la dirige el buen Ernesto Contreras, muy bonita película, que de igual manera no es extraordinaria cuanto a, por ejemplo, escándalos o conflictos en el rollo, y te cuenta una historia preciosa, ¿no? Llena de arte, llena de gozo, llena de emotividad, llena de atención desde el inicio hasta el final. Entonces véanla, les va a encantar mucho, sobre todo que es muy emotiva al final, y obviamente nos da la alegría de poder ver un cine que obviamente es muy querido y diferente. Sí, y es lo que veo, que tú eres full México, ¿no? Full, O sea, sí, full. 100%. Yo, o sea, no sé si ya viste esta película, ahorita me vino a la mente y con los gustos que veo que tienes, una película que se llama Todo lo demás. Todo lo demás, no, Todo no la lo he demás. visto. Si no la has visto, neta, vela. Si ustedes no la han visto, véanla. Tiene comentarios muy negativos, ojo. ¿Por qué? Porque la gente dice, pero no pasa nada. En la película no pasa nada. Pero es que esa es la esencia. Aquí vamos a conocer a una mujer que de repente la ves frente a una alberca y tiene miedo de meterse. Se queda así y le dicen, métete, o sea, pagaste clases para aprender a nadar, métete. Y ella así como, no. Entonces vamos a ver a una persona que tiene una rutina marcadísima, ¿no? Se levanta, se va a trabajar en una institución de gobierno. Obviamente, pues recibe muchas quejas de sus usuarios de, no, pues es que ni trabajan ustedes, no, a ver, no sé qué. Ella sigue así, normal. Tiene un gatito. Claro. Tiene un gatito y tiene una rutina marcadísima. Ve la tele, se duerme, despierta, lo mismo. El impacto ocurre, y no es spoiler porque esto pasa al inicio, ¿eh? O sea, a partir de eso pasa bueno, su gatito fallece. Entonces, pues su gatito era su vida, era su luz, ¿no? Y ahora la vida tiene otro tono. Y ya vamos a ver lo que sucede. A mí me impactó mucho, me llegó mucho, me dio mucha tristeza. Me gusta mucho el cine que te impacta. Si bien siempre trato de ser muy positiva, mi contenido es así como con mucha energía y demás, las cosas que me llegan y que es así como de llorar, sí digo, y esa me llegó mucho porque véanla y a ver qué les causa, porque les puede causar frustración, tristeza, preocupación y a algunos les parece que no sucede nada en la película, porque dicen, no pasó nada, pero sí pasa realmente, porque así es la vida. Entonces, bueno, ahí te la dejo. Yo creo que te puede gustar. Excelente, la voy a mirar hoy mismo. Yo soy muy partidario de las recomendaciones, porque pues obviamente a eso me dedico, ¿no? Amo llenarme de muchas cosas. Yo jamás delimito ninguna crítica realmente hacia una película, porque sé lo que significa la parte histriónica, me voy más a la esencia emocional, que es precisamente lo que buscamos los creadores, y me encantará ver todo lo demás, ¿no? Entonces, de alguna forma, estaré compartiendo también por ahí en algún mensaje. Por favor, porque y compartiremos padrísimo esta película y su contenido, Dafne. Y pues ya vamos terminando. Quiero terminar esto con dos últimas preguntas. La primera es la típica, la que siempre le hacen seguramente a todos los que entrevistan, que a mí me la han hecho muchas veces, o sea, que a todos se les pregunta, ¿no? ¿Qué le recomiendas a alguien que se quiere dedicar a esto? Con tu perspectiva actual, con tu experiencia, con tu todo. Claro, yo les recomendaría a aquellos que quieren dedicarse al cine mucha valentía. Casi siempre los cineastas escucho que dicen la misma respuesta, a excepción de los tres grandes cineastas que han dado grandes premios a México, ¿no? Yo siempre les digo que se debe ser muy valiente, por el sentido en el que te vas a enfrentar a todo el tiempo en contra, hasta contigo mismo. Entonces, el cine es un espejo monstruoso que puede decirte lo más bello o lo peor de ti. Entonces, yo creo que primero tienen que estar seguros de que la parte de contar historias es lo suyo. 2, estar dispuestos a perder no solamente amigos, a personas, sino familia, también dinero, mucho dinero. Si te vas a dedicar a esto, tienes que tener la mente muy fría en saber que te vas a convertir en un
en un capataz de tu propia existencia administrativa y económica. Y tercero, yo creo que sería importante estudiar, mucho estudio, mucha capacidad de poder prepararte por todos los lados, por todos los rubros, dominar tu arte para que en tu set nadie te diga lo que tengas que hacer. Eso no me refiero a ego, me refiero a que tengas la habilidad de poder construir tu propia realidad, porque si un día te falta un sonidista como a mí, sepas de sonidos, sepas hacer sonidos, sepas poner a dos personas que te puedan apoyar y a lo mejor no son perfectos, pero saben cómo ser guiados y resuelves el problema. Entonces, te tienes que convertir como cineasta en un gran experto de tu propia índole, porque sobre todo si te quieres dedicar a lo profesional y que cobres de tu trabajo y que sea visto por millones de personas, como es mi caso, saber que siempre vas a tener la premisa de poder enfrentarte a todo, ¿no? De poder ir contra viento, contra marea, terremotos, pandemias y zombies o lo que surja, para poder hacer lo que amas y que va a ser una tarea de toda la vida, nunca va a acabar. Yo siento que de alguna forma, aunque me han dado bastantes premios, siempre ha sido para mí una tarea importante prepararme, seguirme actualizando, seguir estudiando. Todo el tiempo estoy en constante investigación de nuevas cámaras, de nuevas formas de iluminar, ¿no? Por ejemplo, ahora, antes eran los grandes y gigantes reflectores, ¿no? Arrio de 1000 marcas, ¿no? Ahora ya puedes resolver iluminación hasta con pequeños LEDs, ¿no? Que es súper fantástico eso, ¿no? Ahora también puedes enfocar la línea de tu creación de guión con otra línea creativa, renovarte, ir a más. Y sobre todo también saber que te tienes que especializar. Un director de cine actualmente tiene que ser un actor, tiene que ser un productor, tiene que ser un fotógrafo, tiene que ser un editor, tiene que ser un psicólogo, tiene que ser un contador público, tiene que ser un contador privado. Y también tiene que aprender mucho la comercialización. Fíjate, es una de las cosas con las que más lidiamos y tenemos tantos problemas los creativos, porque obviamente en la escuela no te enseñan a vender tu producto, no te enseñan a distribuirlo, no te enseñan a tocar las puertas de los grandes estudios de streaming, ¿no? En este caso las plataformas, y no te enseñan tampoco a que seas un poco más comercial en tus obras. Entonces, eso es una vertiente un poco importante. Y esos son los 3 mensajes o los 3 tips que yo podría aportarle a alguien que desea dedicarse a esta hermosa profesión. Sí, me gusta porque tienes esta visión muy actualizada, que lo que decíamos, algunos prefieren lo clásico, pero pues hay que actualizarse, siempre, Totalmente, siempre. ¿sabes por qué? Porque el actualizarse te permite también no solamente conocer las nuevas ideas, ¿no? Por ejemplo, actualmente si vas a dedicarte a escribir para un público juvenil, tienes que obligatoriamente, hablar de TikTok, ¿no? Hablar de redes sociales, hablar de la familia, ¿no? Hablar de la desvinculación de los padres de familia a través de la tecnología. Hay temas que tienes que ir dominando para poder también conocer a tu público. Y este público, pues por supuesto, te lo mega agradecerá. Sí, pues muchas gracias. Y ya por último, esta pregunta siempre busco hacerla porque yo siento que es importante en la vida, ¿no? Y de repente habrá quien necesite escuchar esto en este momento. ¿Qué recomiendas a alguien que tuvo un mal día o está pasando por un mal momento o una mala racha, así que dice, ay, ya, o sea, no quiero nada, todo esto es un asco, o no solamente en lo profesional, o sea, esto puede ir dirigido a alguien que ni se dedica al cine ni nada, o sea, que no sé, es biólogo o cosas así? ¿Qué le recomiendas? ¿Tú qué haces en un mal momento? ¿Cómo sales de ahí o cómo le has hecho? ¿De dónde te agarraste? ¿De qué pensaste? ¿Qué hiciste? Fíjate que se me hace muy interesante tu pregunta, porque casi siempre obviamente uno espera que te respondan que te digan la respuesta cliché, ¿no? Date el tiempo, relájate, respira, nada que ver. Yo soy todo lo contrario a eso, porque obviamente pues soy analista de emociones, ¿no? Y de alguna manera también me encanta poder conocer lo que sienten las personas. Yo le diría a esa persona que se ponga a pensar cuál es la línea del por qué está teniendo un mal día, qué es lo que está generando mental y emocionalmente para poder estar viviendo las cosas negativas que de alguna forma está experimentando. Le pondría una tarea ardua de poder sentarse consigo mismo para poder hablar no de lo positivo,
de lo negativo, y sentirlo y sentarse y hablar de todo y mentarle la madre a quien le tenga que mandar toda la negatividad del mundo para que después salga, se expanda y explote. Porque si no, después va ese tipo de negatividad, se junta y se convierte en depresión, se convierte en ira, se convierte en agonía, o peor aún, en accidentes, en cosas muy rudas, ¿no? Que de alguna forma dicen, ay, es que me pasó y es que Dios me está castigando. Nada. Hay una serie de circunstancias que fueron provocadas de punto a punto, de hecho a hecho, y no se les puso atención. Y por lo tanto estás padeciéndola y viviéndola complicada. Yo lo que les diría es, analízate, date un tiempo, vete, no te vayas a tomar al lado, vete con un buen psicoanalista que te diga qué estás sintiendo, o definitivamente si crees que ese mal día solamente fue un mal día, entonces tómalo por un lado en el que sepas que de alguna forma va a suceder, pero que no dejes de lado tu objetivo principal, porque eso es lo que te va a llevar a lo que quieres. Mal día tenemos todos, y obviamente no van a dejar de estar, ¿no? Simplemente yo le diría, no, nada más no dejes pasar constantemente malos días y que se acumulen, para que entonces tengas la fortaleza de autorrepararte cada vez que tengas un mal día. Sí, muchas gracias, porque sí, muchos hablamos de, no, es que el proceso y no sé qué, ¿no? Pero pues todos somos personas, todos tenemos días buenos, malos, y justamente, ¿no? De repente alguien está en un mal momento y dice, ¿y ahora qué voy a hacer? O sea, siempre me gusta hacer esa pregunta, porque todos tenemos esos días, o esas rachas, o esos momentos, o eso todo, y todos salimos de formas distintas, y salimos porque, lo que te decía, porque hay que seguir, y seguimos, ¿no? Hay que seguir. Entonces, pues muchas gracias por el tiempo, por la entrevista, por la confianza, por contarnos todo esto de la historia, de tu vida, las recomendaciones, que si no las vieron, véanlas, analícenlas, las recomendaciones, también todo lo que tú has hecho. Voy a dejarles también acá abajo sus redes, por algún lado, las redes de Ricardo, para que igual vayan a ver todas sus películas. No sé si quieras darnos unas últimas palabras para la gente que esté escuchando, viendo o lo que aplique. Claro que sí, Dami. Primera, bueno, agradecerte también el tiempo, también el espacio y el cariño. Ha sido una plática más que exquisita, con una inteligencia de preguntas muy bella que yo siempre valoro. Y obviamente también decirle a tu público que se acerquen a ver mis otros títulos. Está El triunfo de vivir, Vidas violentas y La fórmula imperial, que de alguna forma apenas se va a estrenar en algunas plataformas, y obviamente esperemos también tenga ese éxito y que de alguna forma también la gente siga dándome la oportunidad de seguir viendo mis obras como lo han hecho hasta este momento. Y obviamente millones de gracias, muy agradecido, porque gracias a ustedes voy a poder seguir haciendo y tengo ese permiso del público de poder seguir y continuar dándoles un poquito más de su servidor. Bueno, pues muchas gracias, amigos, muchas gracias también a ustedes por este tiempo, por quedarse hasta aquí. Esperamos sus comentarios, el chismecito, cuéntenme también sus opiniones, si ya vieron la película, si no la han visto, qué esperan a partir de esto, si ya vieron las recomendaciones, si nos recomiendan otra cosa, cuéntenos todo, nosotros lo leemos con muchísimo gusto y pues nos estamos viendo en otro video. Gracias, bye.